La palabra de Dios. Daniel me preguntaba que cómo era la iglesia de él, en Isacate, donde íbamos a ir. Yo que te dije, hermosa, es hermosa. Es hermosa, me encanta venir a la iglesia de Isacate y es una iglesia hermosa. Parábolas de Jesús. En Marcos 4, no lo busquen todavía, después vamos a buscar. Les voy a leer una serie de parábolas. Marcos 4 habla acerca de la parábola del sembrador. Les voy a nombrar algunas parábolas, traten de hacer un hilo para ver qué tienen en común. Marcos 4, la parábola del sembrador y también la parábola de la semilla que crece, ¿no? El reino de los cielos que empieza chiquito y después empieza a crecer en nosotros. Después Mateo capítulo 13 habla de la cizaña, de la semilla de mostaza, la levadura, ¿no? Que un poquito de levadura en una masa después se transforma en algo grande. Habla de la parábola del tesoro escondido, de la perla de gran precio, todo eso en Mateo capítulo 13, que también habla acerca de también Jesús enseñó la parábola de tesoros viejos y tesoros nuevos, ¿no? De un hombre que llega a su casa y saca de un lugar un cofre tesoros viejos y tesoros nuevos. Lucas capítulo 11, el amigo inoportuno. ¿Recuerdan la parábola del amigo inoportuno? De que había llegado alguien de visita, no tenía que darle de comer y fue, le pidió a otro que al final no le quería dar, pero medio molesto se lo da lo mismo. El fariseo y el publicano está en Lucas 18. Lucas 18 también tiene la parábola del juez injusto, ese que no le quería, una viuda que le reclamaba y no le quería acceder a su pedido, pero la viuda insistió y al final, de cansancio, como que le dio lo que quería. Lucas 15 tiene 3 parábolas que las conocemos re bien: la de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Mateo capítulo 21, la parábola de la higuera estéril. Mateo 22, la parábola de la boda. Hay más parábolas. Pero entre estas parábolas, ¿pudieron verificar o darse cuenta de qué era lo que unía a estas parábolas? ¿De qué se trataba? Algunas se trata en forma directa, otras en forma indirecta, y otras como parte de otros temas también trata acerca de este tema. Y algunas son bien contundentes. Pudieron descubrir, no es tan fácil. Del propósito de Jesús. Sí, tiene que ver con eso, pero hay un tema bien concreto a la que, si Jesús hace referencia con tantas parábolas, debe ser un tema importante. Es el tema del carácter. Todas estas parábolas, de alguna o de otra manera, hacen referencia al carácter. Alguna de manera fuerte. La parábola de la levadura es una, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio, ¿no? Todas estas parábolas después las trabaja muy bien Elena de White en el libro Palabras de Vida, el gran maestro, no toma cada una de estas y en estas es bien contundente cómo trabaja el tema del carácter. Así que hoy vamos a hablar del carácter. ¿Qué es el carácter? Vamos a responder después estas preguntas, ¿no? Que la vamos a responder ahora, pero vamos a tratar de descubrir, ¿no? ¿Qué es el carácter? ¿Qué es tener carácter? Pero cuando dice una persona de carácter, ¿qué se imagina uno generalmente? ¿O a qué se refiere? Una persona firme, Cuando uno no tiene carácter, puede ser una persona débil, que a veces es dubitativa con respecto a algunas cosas, ¿no? Pero a veces también confundimos, ¿no? Decimos, tiene carácter con una persona enérgica, ¿no? Violenta. Y cuando no tiene carácter, una persona mansa. Y a veces no es que no tenga carácter, sino que tiene un temperamento tranquilo. Y el que
es agresivo, por eso decimos tiene carácter, y a lo mejor no es que tiene carácter, sino que es agresivo. Tiene un temperamento sanguíneo o colérico, ¿no? Es lo más popular. Sí. Y eso pasa, ¿no? Se lo confundimos muchas veces. Se dice que el carácter es lo único que vamos a llevar ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Bien. Y es verdad, ¿no? Se dice eso y realmente es auténtico. Ahora, que el carácter sea lo único que vamos a llevar al cielo, ¿quiere decir que el carácter nos califica para ir al cielo? Para ir al cielo hay que tener buen carácter, digamos. Todos los de buen carácter van a ir al cielo. Y de cierta forma, Ajá. las dos cosas son ciertas. Ajá. Bien. Bueno, vamos. Bueno, Dios nos va a transformar, pero acá tenemos que amarlo. También, sí, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? De eso se trata el sermón. No es el buen carácter nomás mi pasaporte para el cielo. Ajá. Entonces no alcanza con ser. Bien. ¿Y no todo el que tiene buen carácter va a ir al cielo? No. ¿Hay gente de buen carácter que no conoce a Cristo, por ejemplo? Sí. Y que han desarrollado un buen carácter. Bien. ¿Y esas personas tendrán acceso al cielo? Sí, puede ser. A lo mejor no, si no conocieron a Cristo, puede ser. Si lo negaron a Cristo, pueden haber negado a Cristo y tener buen carácter. Y ahí está difícil. Y ahí está difícil, pero a lo mejor hay musulmanes de buen carácter. Tú eres de buen carácter. De verdad, seguro. O sea, y si yo me esfuerzo por mejorar el carácter para entrar al cielo, no estaría entrando ahí en un terreno de salvación por obras, ¿no? En el cielo, ¿seguiremos transformando nuestro carácter? O así como vamos a estar para toda la eternidad. No vamos a ser transformados, sí, transformados. Ajá, sí, vamos a seguir transformando eternamente, ¿no? Eternamente vamos a seguir Porque transformando. dice que la Biblia dice que, bueno, que en el cielo la palabra de Dios va a ser el estudio por toda la eternidad. Por toda la eternidad. El amor de Dios va a ser el tema que vamos a trabajar durante toda la eternidad, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el carácter? ¿El carácter tiene que ser un objetivo para nosotros o es una consecuencia de otra cosa? ¿Tiene que ver el carácter con los frutos del Espíritu? ¿Tiene que ver también con la descripción que hace Pablo del amor en 1 Corintios capítulo 13, que describe, ¿no?, algunas características del amor? ¿Tendrá que ver con eso? Desarrollar un buen carácter. ¿Tendrá que ver también con el tema de la obediencia? Desarrollar un carácter de obediencia continua, digamos, una fidelidad, la palabra, tiene que ver con la fidelidad. Yo me dejé el celular al final, lo dejé en el auto, me había bajado ahí una definición de carácter que da la Wikipedia. Ahí nos da una definición de carácter, pero básicamente se refiere a atributos morales, espirituales y virtudes mentales que vamos desarrollando los seres humanos con el tiempo, pero que en algún momento definen de alguna manera nuestra percepción y de la manera en que nosotros nos enfrentamos a la vida, ¿no? Ese es el carácter. ¿Y qué pasa a ser algo que lo podemos desarrollar, pero que a la vez tiene permanencia, ¿no? Podemos crecer, pero a la vez tiene que permanecer en nosotros. Desde el punto de vista cristiano, es verdad, Gálatas 5, donde Pablo describe ahí el fruto del Espíritu, dice, Gálatas 5, versículo 22, ¿no?, donde dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio.
Contra tales virtudes no hay ley. Fíjense que son todas características que tienen que ver con nuestras actitudes, ¿no? No tanto que tiene que ver con conductas, sino con actitudes. Y eso forma parte del cimiento del carácter para los hijos de Dios. Y por otro lado, también Pablo en 1 Corintios 13 describe el amor, ¿no? Te dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor. Son todas características que también tienen que ver con la formación de nuestro carácter. Pero a veces solemos confundir carácter nosotros con temperamento. Por lo que les decía antes, decimos, bueno, una persona de temperamento colérico, una persona que siempre se trata de imponer, ¿no? Que es una persona reactiva, pero a la vez enérgica para los proyectos, enérgica para liderar, suele ser autoritario. Decimos, tal persona tiene carácter. A veces no es que tiene carácter, porque puede ser endeble con sus decisiones, por ejemplo, ¿no? Puede tener falta de seguridad, puede que no tenga ninguna de estas características que leímos recién, ¿no? Ni benignidad, ni bondad, ni fidelidad, y sin embargo ser de carácter fuerte, de temperamento fuerte. Una persona sanguínea un escalón más abajo, ¿no? Igual que el colérico, es una persona reactiva, que suele liderar grupos, que le gusta participar, imponerse. Una persona melancólica es un temperamento que es mucho más tranquilo, y a veces, yo me considero, por ejemplo, alguien melancólico, a veces hasta un poco menos, flemático a veces, ¿no? Siempre de tratar de resolver o de no salir a gritanear ni nada de eso, sino de resolver las cosas pacíficamente. Pero ser de temperamento melancólico ¿significa tener buen carácter? No, porque puedo ser de temperamento melancólico y de todas maneras el pecado puede estar trabajando en mí. No puedo tener malos deseos y puedo ser muy a veces endeble con los principios o con las decisiones, puedo tener problemas con la fidelidad, no solo a Dios, sino también a la pareja, a los amigos, a otras personas. Y ser de temperamento flemático todavía es una persona mucho más tranquila, ¿no? Que son personas más bien aquietadas, mansas, tranquilas, pero que no por eso necesariamente son personas que decimos, bueno, qué bueno que es esa persona, a veces decimos, ese nunca se enoja, ¿no? No se enoja, pero todos los pensamientos giran igual que el otro, nada más que uno reacciona y el otro no, pero los malos pensamientos pueden estar igual. Mateo capítulo 22, ahora sí vamos a abrir la Biblia. Mateo capítulo 22, hay allí una parábola sobre la cual vamos a trabajar, que a decir verdad, esta parábola nunca la había relacionado con el carácter, hasta que descubrí esto ahí en el libro que les decía, Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahí fíjense que de título yo tengo Parábola de la Boda. ¿Hay otro que tenga otro título? Parábola del banquete de bodas. El banquete de bodas, hace referencia al banquete. De la fiesta de bodas. La parábola se debería llamar la parábola del vestido de bodas, porque en realidad el núcleo, o lo que resalta como importante la parábola, es el vestido. El contexto de la parábola es que Jesús estaba en el último lunes antes de morir. Ya estaba en la semana en la que iba a entregar su vida, cerca de la Pascua. El día anterior había estado haciendo la limpieza del templo, el domingo anterior había hecho la entrada triunfal en Jerusalén, y ahora, este día lunes, lo encuentra a él enseñando en el atrio del templo, ¿no? En el patio del templo, él ahí enseñando. Y entonces se le acercan los grupos de escribas, de doctores de la ley, de sacerdotes, a increparlo a Jesús y a preguntarle con qué autoridad hace estas cosas, ¿no? Lo vimos hace poco en la escuela sabática.
Dice, bueno, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad enseña? ¿Con qué autoridad había hecho la limpieza del templo? ¿Con qué autoridad sanaba? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Entonces Jesús es donde les pregunta si le respondían de quién era el bautismo, de Juan, si de Dios o de los hombres. Bueno, entonces no le quisieron responder, Jesús tampoco le respondió, pero empezó a enseñarles también a ellos, a través de parábolas. Y estas parábolas de Jesús tenían que ver con la respuesta que había tenido el pueblo a la misión que Dios les había encargado durante muchos años, miles de años, ¿no? Y cómo el pueblo judío había rechazado a los profetas, había rechazado a los mensajeros, y también iban a rechazar a su hijo, y que un día entonces, de alguna manera, Dios iba a rechazar también al pueblo. Y eso se lo hace saber en forma de parábolas, ¿no? La parábola de los dos hijos enviados a la viña, están ahí en el versículo 28, la parábola de los labradores malvados, que está seguida después, y la otra parábola, que es la que vamos a ver ahora, es la parábola de la boda, que tiene que ver un poco con esto, pero también tiene que ver con el carácter, tiene que ver con las dos cosas. Ya vamos a ver cómo se relaciona. Primero la vamos a leer completa y después la vamos a estudiar. De nuevo, Jesús les habló en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que presentó el banquete de bodas para su hijo. Y envió a los siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros, los animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos no le hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, echando mano de los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó. Envió a su ejército, mató a los homicidas y quemó a la ciudad. Entonces dijo a los siervos: a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad al banquete a cuantos halláis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a los convidados, vio a un hombre sin vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos, echadlo afuera en las tinieblas, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los elegidos. Una historia media rara, ¿no? Una historia rara y contundente de parte de las decisiones que tomaba el rey. Vamos a ir desglosando lo que Jesús enseñó aquí. Palabras de vida del Gran Maestro trabaja sobre esta parábola. Versículo 2. El reino de los cielos, dice, ahí empieza la parábola, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo. Había un casamiento, y el casamiento era el casamiento del príncipe, porque era el hijo del rey. ¿A qué representa, piensan ustedes, este casamiento? ¿Qué representa el casamiento? Vieron que las parábolas todas tenían un significado, cada cosa tenía un significado. ¿Qué representa el casamiento? El casamiento del príncipe, el casamiento del hijo del rey. La unión. ¿La unión de quién? El príncipe con la princesa. Sí. La unión con Dios, recibir a Dios. Ajá, bien, bien.
Dice acá palabras de vida, ¿no? Para que no adivinemos. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Representa la unión. No se olviden de esto porque es básico. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. ¿Y qué representa el vestido de bodas? Porque el vestido de bodas pasó a ser algo después muy importante. Cuando hablamos de vestido de bodas, no es el vestido que lleva el novio y la novia. El vestido de bodas es el vestido que nosotros usamos para asistir al evento, ¿no? Cuando vamos a asistir a una boda, buscamos un buen vestido, vamos así nomás. Tratamos de ir bien vestidos. Imagínense, es el casamiento del príncipe. Hoy, si fuera el casamiento de acá en Córdoba, el gobernador nos invita al casamiento de su hija o de su hijo. ¿Cómo vamos vestidos? Claro. Vamos, compramos ropa, hacemos los arreglos especiales, no vamos bien vestidos, bien arreglados. ¿Ya? Y acá dice, versículo 11 al 13, que lo leímos recién, cuando el rey entró a los convidados, vio un hombre sin vestido de boda. Estaban todos con vestido de boda, pero había uno que había ido así nomás, sin vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste? ¿Cómo entraste aquí sin vestido de boda? Se sintió ofendido el rey porque había entrado sin vestido de boda. Y él cerró la boca, no supo dar ninguna explicación. Entonces el rey dijo esto, ¿no? Atadlo de pies y de manos y échenlo afuera, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. A veces a mí me chocaba la actitud del rey. Digo, bueno, pobre gente, fue el hombre, pobre hombre, fue con lo que tenía. Fue con lo que tenía, ¿no? Al final era más importante ir con qué ir que ir, realmente. ¿Y qué representa el vestido de bodas? La justicia de Cristo. ¿Cuál? La justicia de Cristo. ¿Quién dijo Margot? Yo siempre pensé lo mismo. Es la muerte de Cristo. Yo acepto como mi salvación personal, entonces entro, acepto a Cristo, me pongo el vestido de la justicia de Cristo y entro. Y Elena después dice, el vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos de invitados a las bodas. Representa el carácter. Y yo cuando leí dije, wow, esto tira por debajo todo lo que siempre había creído de una parábola que me parecía pero tan sencilla. Pero analizándolo y pensándolo bien, hay algo muy profundo en eso, en esa declaración de Elena de White. Hay algo muy profundo. Y no quiere decir que no tiene nada que ver con aceptar a Cristo como Salvador personal. Tiene mucho que ver. Posiblemente me haga ver a mí si estoy o no estoy relacionado con Cristo, si no acepté a Cristo como mi Salvador personal. Porque si acepté a Cristo como Salvador personal, tiene que haber impacto en mi vida. Si no, puede ser que yo lo reciba solamente de nombre, si yo lo acepto a Cristo y sigo mi vida como si nada, pensando que diciendo esas dos palabras mágicas tengo acceso al cielo pase lo que pase. Y la verdad que aceptar a Cristo como Salvador personal no son tres palabras mágicas, tienen mucho que ver con mi relación personal con Él, y de eso es que se trata esta parábola. Tal vez, entre paréntesis, dado el contexto en el que fue dado la parábola, también tenía otro significado, que también es importante, y es, ¿se acuerdan que Jesús le estaba hablando a aquellos al grupo de fariseos y de escribas y de doctores de la ley que lo estaban increpando, ¿no? Y Jesús les estaba diciendo la actitud que ellos habían tenido como pueblo. Y entonces a través de esta parábola les está enseñando qué actitud habían tenido con respecto a la misión y de alguna manera lo que iba a pasar. El versículo 3 dice, y envió a los siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Entonces el rey preparó el banquete para su hijo y mandó a llamar a los
mandó a los siervos para llamar. Esto representa la predicación que Cristo mismo y que sus discípulos hicieron durante esos 3 años que estuvieron trabajando, haciendo la misión y llamando a todos al arrepentimiento. Puede incluir a Juan también en ese llamado al arrepentimiento, pero fue toda esa movida organizada alrededor de la primera venida de Jesús. A eso se refiere ese versículo. Pero ellos no quisieron, ellos lo rechazaron. Así que volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: miren, la comida está preparada, los toros, los animales que han estado engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Pero ellos no quisieron, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros incluso llegaron a matarlos, a los que enviaron. Y entonces el rey se enojó, mató a aquellos que los habían matado a los siervos, a los homicidas, y quemó la ciudad. ¿A qué se refiere este segundo llamado? Este segundo llamado se refiere a la gran predicación del Evangelio que hubo después de la muerte de Cristo. Con la unción del Espíritu Santo, los apóstoles salieron a predicar, y fue la gran predicación de la iglesia primitiva, ¿no? La lluvia temprana, allí donde hubo una inmensa predicación. Pero de todas formas, la mayoría del pueblo judío rechazó el mensaje. Muchos aceptaron, pero muchos también lo rechazaron y muchos lo ignoraron. Así que después hubo un tercer llamado. De hecho, cuando hace referencia a que el rey mató a los homicidas y quemó la ciudad, es una referencia de lo que iba a pasar después con Jerusalén, ¿no? Con la invasión por Tito después en el año 70, ¿no? Y el tercer llamado también se da en ese momento. Está en los versículos 9 y 10, donde dice: id pues a la salida de los caminos, llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos. Y la sala se llenó de convidados. Ese fue el tercer llamado. ¿A qué se puede referir esto? Los gentiles. A los gentiles. Toda esa misma movida que hubo con la primera iglesia, con la iglesia primitiva, tuvo mucho rechazo, aunque muchos aceptaron, pero mucho rechazo de parte del pueblo judío, pero por otro lado se abrió el evangelio a todos, ¿no? Al mundo gentil, que le decía, a todos los que no eran judíos. Y fíjense que ahí dice también que entraron muchos a la iglesia, y aclara que eran buenos y malos. O sea, entró gente sincera y gente que no era sincera. Parte de los que entraron lo hicieron de corazón, y parte entraron buscando las bendiciones que de alguna manera promocionaba la predicación del Evangelio. Ellos iban por las bendiciones, no iban por Cristo, no iban por el amor a Jesús, sino que iban buscando bendiciones, y de alguna manera muchos de ellos no les parecía mal la actitud que habían tenido los judíos que habían rechazado el mismo Evangelio. ¿En qué sentido? Fíjense lo interesante del versículo 5. ¿Por qué los rechazaron? Pero ellos no le hicieron caso. Se fueron personales. Uno a su labranza y el otro a sus negocios. Otro a sus negocios. Se fueron a los quehaceres de cada día. Y de alguna manera a mí me pegó un poco esta reflexión. Porque ¿cuál es nuestra situación? ¿A qué le estamos dando prioridad a nuestra vida? ¿No? ¿A qué le dedicamos mayormente el tiempo, los recursos materiales y los recursos intelectuales que tenemos? A la labranza y a los negocios, ¿no? A nuestros trabajos, ¿no? Mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo no es que no quiera decir lo que hacen ustedes, pero en mi caso entonces a mí me sacudió un poco, porque digo, finalmente puedo estar en la misma condición de los judíos que lo rechazaron o de los gentiles
catalogados acá como malos, ¿no? Que entraron, pero siempre siguiendo ese mismo pensamiento, de que la prioridad lo tenía el otro. Pero entro aquí a la iglesia, a toda esta movida espiritual, porque me interesa recibir las bendiciones, especialmente si tienen que ver con la labranza y con mi trabajo. Me interesa ese tipo de bendición. Y a veces el trabajo nos preocupa demasiado, nos ocupa demasiado de nuestro tiempo, pero realmente nos preocupa también de corazón. Es como que hay cosas que no podemos resolver y entonces mientras que no las resolvemos no nos alcanzan a veces los recursos y nos preocupa. No sabemos cómo resolver las cuestiones laborales y nos carga de preocupación. Y encontré una cita que está en Camino a Cristo, que quería compartirla con ustedes porque me trajo mucho alivio. ¿A alguno le pasa esto que me pasa a mí también? Entonces escuchen así. Puedes estar perplejo en los negocios. Tus perspectivas pueden ser cada día más sombrías y puedes estar amenazado por pérdidas. Pero no te desanimes. Echa tu ansiedad sobre Dios y permanece sereno y animado. Ora por sabiduría para manejar tus asuntos con discreción y así evitar pérdidas y desastres. Haz todo lo que esté de tu parte para obtener resultados favorables. Jesús nos ha prometido su ayuda, pero no sin que hagamos nuestro esfuerzo. Cuando, confiando en tu ayudador, hayas hecho todo lo que puedes, acepta con gozo los resultados. Y se termina. Acepta con gozo los resultados y yo cuando leí eso, acepta con gozo los resultados y que sea realmente lo que Dios quiere, ¿no? Porque en definitiva es eso, hacer lo mejor de nuestra parte, poner todo el asunto en Dios, pero vivir, sacarnos el peso de la angustia y de la intranquilidad que eso nos acarrea. Cuando el rey fue a ver a los invitados, porque allí estaba mezclado, ¿no? Malos y buenos. Cuando el rey fue a ver a los invitados, se reveló el verdadero carácter. De alguna manera, cuando el rey sale, es un tema de que hay como una especie de juicio, ¿no? Porque él va a ver cómo están los invitados. Y dice Elena de Juan, ¿no? Cuando el rey fue a ver a los invitados, se reveló el verdadero carácter de todos. Se reveló el verdadero carácter de todos. El vestido es evidentemente el carácter. Para cada uno de los convidados a la fiesta, se había provisto un vestido de bodas. Este vestido era un regalo del rey. Al usarlo, los invitados mostraban su respeto por quien ofrecía la fiesta. O sea, no era que el vestido lo tenían que salir a comprar, lo tenían que salir a elaborar, que tenían que hipotecar sus cosas para comprar un vestido para ir a una fiesta de un príncipe. El vestido se lo daba el rey. No tenían más que aceptarlo. Y aceptarlo y ponérselo. El examen que hace el rey a los invitados a la fiesta representa una tarea de juicio. Los invitados a la fiesta del Evangelio son quienes profesan servir a Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero, dice, no todos los que profesan ser cristianos son discípulos verdaderos. No todo el que dice ser cristiano es cristiano de corazón. Antes de que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia con los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, ya traerá su galardón consigo. Es decir, ¿cuándo nos ponemos cuándo nos ponemos el vestido para ir a la fiesta? ¿Cuando ya estamos en la fiesta, después de la fiesta o antes de la fiesta? Antes de la fiesta, ya salimos vestidos de casa. Y si la fiesta es la segunda venida de Jesús, ¿cuándo nos tenemos que poner el vestido? Ahora, hoy.
Hoy, porque nosotros lo que queremos es que Jesús viene muy pronto. Y si si predicamos que Jesús viene muy pronto, el momento de ponernos el vestido es hoy. Y si el vestido de fiesta representa el carácter, ¿cuándo es el momento de adquirir el carácter? Hoy. Bien, ¿cuántos tienen el carácter de Cristo? ¿O cuántos han trabajado con el carácter como para decir, con este carácter pude ir al cielo? Pero no se desesperen. Pero no se Cuando lo desesperen. digo, no tengo. Porque de eso vamos a trabajar. Saben que, voy a leer esta cita, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, la que por medio de la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. O sea, recibirlo como Salvador personal no es lo que decía antes, solamente no son 3 palabras, implica algo más, implica poder recibir su carácter también. Cuando Adán y Eva cuando Adán y Eva fueron creados vestidos o desnudos. Desnudo. Vestido. Sí, desnudos pero vestidos. Estaban desnudos, pero estaban vestidos por una luz. Por el carácter. Estaban vestidos por una luz evidente que representaba o estaba formada realmente por la gloria de Dios, por el carácter. Era tan hermoso el carácter que iluminaba sus cuerpos. Era literal, no es algo imaginario, ¿no? Era algo literal. Pero cuando pecaron, ¿qué pasó con la luz? Y ahí vieron, se vieron. Desapareció la luz. Desapareció su vestido de luz. Se miraron, la luz había desaparecido y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Hicieron reemplazar la luz. Y para reemplazar la luz, hicieron un vestido de hojas de higuera. ¿No les parece ridículo? Tener que reemplazar la luz por un vestido de hojas de higuera. Encima una higuera, no sé cuántos alguna vez subieron un árbol de higuera con el torso desnudo, ¿no? Te pica todo el cuerpo, ¿no? Nos parece realmente ridículo, ¿no? Y hasta nos da hasta vergüenza ajena lo que pudieron hacer. Ahora, ¿podía Adán, si se concentraba, poder otra vez generar luz? ¿Podía Adán generar luz y otra vez vestirse de luz? Haciendo un esfuerzo propio incluso para hacer cosas buenas y portarse bien y otra vez tener luz. Imposible. Y saben, a veces nosotros hacemos eso. Hacemos cosas para tener luz, para querer generar luz. Nuestras obras de justicia, muchas veces, o la mayoría de las veces, nuestras obras de justicia son hojas de higuera. A veces pensamos, bueno, pero si yo predico, oro, ayudo a los demás, guardo los mandamientos, me concentro en guardar bien los mandamientos, y de alguna manera si me lo pongo a pensar con sinceridad y con intimidad, muchas veces lo hago para mostrarme cristiano, y no porque verdaderamente surja de mí como una respuesta al amor de Cristo. Entonces, en el fondo, de alguna manera estoy lleno de miserias. A veces se nota mucho en algunos matrimonios, ¿no? Que no es que el marido tenga relaciones con otras mujeres, ni la mujer tenga relaciones con otros hombres, pero sí lo desean.
¿no? Desearían hacerlo, desearían tener relaciones con otras mujeres, con las mujeres con otros hombres. Y piensan en esto, se maquinan en esto, pero no lo hacen. No lo hacen por la cantidad de problemas que traería al ser descubiertos de alguna manera. Entonces, hay una fidelidad, pero también hay una infidelidad. Nada más que para Dios es todo infidelidad. Aunque el marido no tenga relaciones con otra mujer, si sus pensamientos son pensamientos que le gustaría tener relaciones con otra mujer o con la mujer lo mismo, hay una infidelidad. Para Dios eso es infidelidad. Pero nosotros permanecemos fieles y pensamos que permaneciendo fieles me presento libre de manchas ante Dios y no son más que hojas de higuera. Nos vestimos así de hojas de higuera. Dice Elena de Juárez. La justicia de Cristo, dice, no cubrirá ningún pecado acariciado. Un hombre puede ser transgresor de la ley en su corazón. No obstante, dice, si no comete ningún acto exterior de transgresión, por el mundo será considerado como un hombre de gran integridad. Pero para la ley de Dios, mira los secretos del corazón. Cada acción es juzgada por los motivos que la impulsaron. Únicamente lo que esté de acuerdo con los principios de la ley de Dios soportará la prueba del juicio. Sigue diciendo, Dios es amor. Dio todo el cielo, del cual podemos obtener fuerza y eficiencia. Pero el amor de Dios no lo induce a disculpar el pecado. No lo disculpó a Satanás, no lo disculpó a Adán, no lo disculpó a Eva, no lo disculpó a Caín. ¿Por qué nos va a disculpar a nosotros? Él espera que nosotros pensamos en su nombre. Quienes rechazan el don de la justicia de Cristo están rechazando los atributos del carácter que harían de ellos hijos e hijas de Dios. Están rechazando lo único que podría capacitarlos para ocupar un lugar en la fiesta de bodas. Cuando el rey fue y le preguntó al hombre, ¿cómo entraste aquí sin vestido de bodas? El hombre quedó mudo. O sea, nosotros hoy tenemos 1000 excusas para no desarrollar tal vez un carácter o no entregarnos plenamente de corazón, o tenemos 1000 excusas a veces para no hacer lo que sabemos, los cambios que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo en nuestro carácter. Pero ante Dios, cuando nos encontramos realmente ante Dios, las excusas que hoy nos parecen tan razonables a nosotros, es como que se derriten. Ante Dios no tengo ninguna excusa, no tengo ninguna explicación para dar. El hombre quedó mudo. Así ocurrirá en el día del gran juicio. Hoy los hombres pueden disculpar sus defectos de carácter, pero en ese día, ante Dios, no tendremos realmente ninguna excusa. Pero bien, ¿qué hago? ¿Cómo se desarrolla mi carácter? ¿Cómo se transforma el carácter? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a leer también una cita. Deseo a toda la gente, página 144. Dice así: Dios toma a los hombres como como estamos, y los educa para su servicio si quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. Entonces, el carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su conexión con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio más equilibrado.
El que anhela ser de utilidad para Cristo queda tan estimulado por el poder vivificante del sol de justicia que está capacitado para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Tremenda esta cita, tremenda. Hay una cita acá en Palabras de Vida, que es un complemento de esta. Dice: la levadura escondida, hablando de la parábola de la levadura escondida en la masa trabaja de forma invisible para hacer que toda la masa se encuentre bajo el proceso de fermentación. Así, la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa y sostenidamente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y subyugadas. Se implantan nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos. Se instala una nueva norma de carácter. La vida de Cristo es la nueva norma de carácter. La mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que son santificadas las facultades que ya tiene. La conciencia se despierta y somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Entonces, saben que todo se trata de intimidad. Por eso una boda, porque la boda implica casamiento y dos personas que se casan implican intimidad. Por eso toma Dios este ejemplo. Y nosotros necesitamos intimidad con Dios. Intimidad con Dios. En el plano espiritual, en el plano mental, necesitamos intimidad con Dios, con oración sincera, con oración fluida, con oración auténtica y con lectura de su palabra. A veces, ya hemos hablado en otros sermones de esto, ¿no? Pero nuestras oraciones son tan estereotipadas y repetimos tantas veces lo mismo y utilizamos siempre las mismas palabras y las hacemos tan cuadradas y tan herméticas a veces, o tan que son monólogos, que nos aprendemos a veces partes de memoria y las vamos repitiendo. Y no es que eso nos sirva, que Dios nos pueda responder, pero para lograr intimidad es otra oración la que tenemos que hacer. Es una intimidad de hablarle a Dios como hablamos entre nosotros y estar abiertos para que luego a través de su palabra responda nuestra oración. Que no nos quedemos solo con oración, porque si no, ¿en qué momento Dios responde si no es a través de su palabra? Es lo que Dios trabaja también a través de poniéndonos el Espíritu Santo que nos hable, ¿no? Y aparecen en nuestra cabeza pensamientos nuevos que no surgen de adentro nuestro, sino algo que Dios implanta allí en nuestra mente. Pero intimidad es lo que Dios está buscando con nosotros y es lo que realmente va a cambiar nuestro carácter, hacer nuestro carácter semejante a Cristo, y es el vestido con el que tenemos que esperar su segundo regreso. Transformación con la convivencia diaria, ¿no? Es lo que pasa con los matrimonios. Una vuelta contaba, creo que acá también conté, ¿no? Hay un matrimonio que va a mi negocio, todavía va, ¿no? Y ya tiene como 90 años. El esposo de este matrimonio tiene un problema neurológico. Habla así, todo cortado, ¿no? La mujer no tiene ningún problema, pero también habla así como él. Y de alguna manera pasan los años y llegaron a parecerse, tanto que hablan de la misma manera, aunque originalmente no era así. Y muchos matrimonios se ve eso, hermoso, que uno no lo puede imaginar con otra pareja porque ya se dan cuenta que se han fundido, ¿no? Se han fundido entre ellos y es un solo ser, una sola persona. Y lo mismo es con Dios. Eso es lo que está buscando Dios con nosotros, fundirse con nosotros a través de esta intimidad y que podamos absorber a través de la oración y de la lectura y de las vivencias de cada día, absorber sus pensamientos y absorber sus sentimientos, de modo que eso transforme nuestro carácter, transforme nuestros objetivos,
transforme nuestro diálogo con las personas de cada día. Y lo importante es permanecer, ¿no? Hay también un pensamiento expresado por Jesús cuando está hablando con los discípulos en el aposento alto, está relatado en Juan capítulo 15, ¿no? Donde él habla de David y los pámpanos, donde la palabra permanecer la dice como 15 veces, ¿no? Permanecer, permanecer, permanecer. Porque es fácil estar en oración íntima un día, a veces 2 días, hacemos las 40 madrugadas y salimos transformados, pero después pasa el tiempo y se diluye. Y lo que Dios nos está invitando es que permanezcamos unidos a Él. Hay mucho más por aprender con respecto al carácter, pero no se puede todo hacerlo en una sola predicación, un solo sermón. Pero sí, lo importante es que no podemos perder tiempo. Es hoy, ¿no? Porque mañana viene Jesús. Que Dios los bendiga. Vamos a adorar a nuestro Dios a través del himno 282, Brilla Jesús, y lo vamos a hacer de pie.